Bueno, buenos días a todos y es para mí un placer presentar a todos los ponentes de esta mañana. Antes de presentarlos, deciros que su presencia hoy aquí no es fruto del azar, sino de la preparación a conciencia por parte del Grupo CAIS y sobre todo del grupo organizador, de Manuel, de Bea, de Eloísa y de Israel. Queríamos contar con personas de excepción, no solo por su conocimiento especializado en el tercer sector y sus buenas prácticas, sino también en el caso de Antonio Cancelo, por su capacidad para reflexionar sobre aspectos tan complejos como el liderazgo y su generosidad para compartirlos con nosotros. Pionero en el mundo cooperativo, y debía de ser muy joven porque a mí no me cuadran la fecha, cuando inicia su trayectoria profesional en 1967. En 1969 se constituye la cooperativa Eroski, donde ha desempeñado cargos de director general y presidente del grupo hasta 1990. En 1992, vicepresidente de la Cooperativa Mondragón. Y actualmente asesora a empresas y a organizaciones tanto dentro y fuera de España y es articulista en diversas publicaciones. Damos paso ya a la ponencia titulada Liderazgo e Innovación Cooperativo. Buenos días. Como siempre que vengo a este maravilloso territorio, me siento cómodo, me siento a gusto, me siento protegido y disfruto muchísimo. No va a ser menos esta mañana, aquí en Córdoba. ¿Había algún problema? Vale. Vale, no me voy a caer, ¿eh? Tengo controlada la distancia. Donde ya en la presentación de la mesa he sentido vibrar algunas emociones cuando se hace referencia al momento que celebramos hoy de la puesta en marcha de este proyecto tan ilusionante de CAIS. Y estaba pensando que la criatura acaba de nacer, como se ha hecho referencia, y que bien, y vamos, los progenitores estamos ilusionados, entusiasmados. Nos parece bellísimo, porque a qué progenitor no le parece bellísimo su criatura, aunque si uno lo ve objetivamente, le ve muchos problemas, puede tener una nariz demasiado larga, aunque precioso es el niño. Lo único es que sabéis que nace para crecer. Y llegarán los momentos entre los 12 y los 14 años en que empiece a ser rebelde y reclame probablemente autonomía, y entonces vendrá el momento real de saber cómo se gestiona. También ha habido una referencia para mí muy emotiva porque curiosamente he oído hablar bien de CEPES. Y eso me retrotrae a un momento de mi historia donde, con muy poquita gente, pero quiero citarle a Ignasi Faura, que nadie se acordara de él y fue un factor clave, nos peleábamos por constituir lo que tenía que ser la Confederación Empresarial de la Economía Social. Frente a todo el escepticismo del mundo, pues ver que ahora se le cita como un instrumento de apoyo no deja de ser verdaderamente emotivo. En todo caso, deseando a este proyecto que nace un gran éxito, que estoy seguro que lo va a tener y algunos lo vamos a vigilar, aunque sea desde lejos, mi intervención tiene que ver con lo que se me ha propuesto, que es hablar de liderazgo y en particular de liderazgo e innovación. Como quiero decir muchas cosas, voy a ir muy deprisa y voy a dar más que una reflexión profunda, píldoras que sirvan para que los demás analicen si de esas píldoras pueden extraer algún medicamento que les ayude para corregir los problemas que todos padecemos. Liderazgo se basa en la experiencia.
se basa en una historia ya dilatada en el tiempo, que sí, que comenzó con 31 años. Hay que ver qué osados fueron aquellos que con 31 años depositaron su fe en mí. Y digo exactamente su fe para desarrollar un proyecto. Era fe realmente, porque cuando, estando en un trabajo que no tenía nada que ver con la economía y menos que ver con el cooperativismo, me dicen que quieren que yo me haga cargo de la dirección de una cooperativa de consumo que se acaba de crear en aquel momento en un pueblo de Guipúzcoa, que es Eibar, donde yo vivía, pero yo no tenía nada que ver con ese mundo. Yo me dedicaba a lo que hoy se denomina enfermería. Y claro, asombrado, cuando me lo proponen, digo, a ver, espera, hasta donde yo alcanzo, una cooperativa es una empresa. Y, por tanto, para dirigir una empresa hacen falta tener conocimientos de economía, conocimientos de marketing, gestión de personas. Y sí, pero mira, a todos los sitios a los que nos hemos acercado para ver cómo funcionan estas organizaciones, nos han dicho, hay una cuestión clave y fundamental en la que no podéis equivocaros. ¿Quién ponéis al frente del proyecto? Y por encima de todo tenéis que primar que sea una persona honrada. Hoy les dije que me parecía extraordinario que tuviesen la concepción de mí como una persona honrada, pero que necesitaban una persona honrada que supiera economía, que supiera marketing, etc. Y ellos me respondieron de una forma francamente rotunda. Dice, todo eso, la economía, el marketing, todo eso se aprende. La honradez se tiene. Bueno, pues probablemente desde ahí, desde ese análisis que parte de los 31 años y que continúa hasta hoy, han venido una serie de experiencias, de aprendizajes, de construcciones, de confrontaciones, de enfrentamientos a retos que casi todo mundo pensaba que eran imposibles, y de ahí viene lo que es la reflexión que conduce a esta tesis que quiero desarrollar. En primer lugar, quiero hacer una diferenciación entre gerencia o dirección o coordinación, como ahora se lleva para aquellos grupos, parece que más comprometidos desde el punto de vista social, aunque quiero anticipar una cosa. El coordinador general de un proyecto que yo he visto es el que tenía más mando en plaza que ningún director general de los que he conocido. O sea, está bien la terminología, pero hay que ver el contenido. Bueno, la función, la gerencia es una función. Basta que alguien, el órgano que tiene la capacidad de nombrar, nombre. El consejo rector o el consejo de administración, si fuera una empresa de capital, decide que esta persona es quien va a realizar la gerencia o que va a realizar la dirección general. Por tanto, es una función. Sin embargo, el liderazgo no es una función. El liderazgo es un don. Es algo que los demás te conceden. Y te lo conceden en función de lo que ven en ti. Y claro, entonces, ¿qué ocurre? Que puede pasar, que sería lo ideal, que en todas las organizaciones hubiera una coincidencia entre quien ejerce la función directiva y quien ostenta el liderazgo. No siempre es así, pero cuando es así, las cosas funcionan mucho mejor que cuando solamente se tiene la función directiva otorgada por el órgano correspondiente. ¿Y qué es, desde mi punto de vista, el liderazgo? Líder es toda aquella persona que tenga capacidad para percibir las aspiraciones, tanto explícitas como implícitas, de un colectivo y sea capaz de devolvérselas en forma de proyecto realizable. Fijaros que estoy diciendo aspiraciones explícitas, eso es fácil, se pregunta y ya está. Sí, pero aspiraciones implícitas. ¿Cómo llegar a captar lo que realmente aspira, lo que quiere, lo que moviliza a esa serie de personas? Porque no se expresa nunca los sentimientos reales. Estamos siempre condicionados por el entorno y el entorno grupal es terriblemente duro. Tanto es así que difícilmente se acaba de entender lo que cada una de las personas que componen ese colectivo realmente aspira. Claro, tener esa capacidad de conectar con lo que no se expresa
Ciertamente no es una tarea fácil, pero es absolutamente imprescindible para que al final se otorgue el liderazgo a una persona. Liderazgos que no son definitivos ni indefinidos, que son cambiantes, que por tanto se le puede otorgar, pero se le puede retirar ese otorgamiento y que hay que ganárselo cada día a través de comportamientos claramente detectables y valorables por los demás. Decimos que capta las aspiraciones explícitas e implícitas y tiene la capacidad para crear modelos organizativos que le dejen tiempo para lo que tiene que hacer. Me refiero al líder global de una organización, no a los múltiples liderados que hacen falta. Tiene necesidad de tener tiempo para hacer las cosas que tiene que hacer y generalmente ni se lo otorgan los demás ni él es capaz de labrárselo o ella es capaz de labrárselo porque se encuentra cómodo metido en todos los berenjenales del mundo. Todavía esta semana, antes de venir para aquí, hablaba yo con uno de los líderes de un proyecto donde tenía que haber enviado un documento y no lo había enviado en tiempo oportuno. Dice, es que estoy atosigado. Y allá donde me reúno con directivos de empresas, me da igual cuál sea la fórmula jurídica de las empresas, todos los directivos acaban expresando una queja común. El día a día nos come. ¿Cómo diablos realizar la función real, la más importante del liderazgo, si el día a día te come? ¿Pero por qué te come el día a día? Porque no hay una organización en la cual se construya la delegación no de arriba abajo, sino de abajo arriba. Es decir, la organización participativa invertida. No parte de que alguien detenta el poder y como detenta el poder, distribuye partes de ese poder, sino que ve lo que se puede hacer en el primer nivel organizativo y todo lo que se puede hacer en el primer organizativo no se pasa al segundo nivel. Y entonces, cuando llegamos a la cúspide organizativa, nos encontramos con que la gente sí tiene tiempo. El problema es que la tarea que hay que hacer desde esa función, desde ese liderazgo, es verdaderamente compleja. Y eso asusta a muchas personas. Porque ¿dónde tiene que situarse el tiempo de dedicación de los líderes de una organización? Precisamente en gestionar lo que no existe. Gestionar lo que existe lo pueden hacer los demás. Pero definir dónde tiene que estar el proyecto mañana es muy duro, porque no se puede uno asentar en nada. Tiene que construir sobre el vacío. Y construir sobre el vacío es realmente una tarea compleja y una tarea muy dura. Lógicamente, un líder no puede ser líder si no cree profundamente en las personas. Y les deja que se equivoquen. Y creer en las personas es darles opciones para crecer. Generar ahora que estáis hablando tanto de ecosistema, pues un ecosistema donde las personas progresen, crezcan, asuman cada vez responsabilidades de mayor nivel. Una de las sorpresas que yo me he encontrado en la vida es que las personas que ocupan espacios en una empresa, las tareas más complejas no las realizan dentro de la empresa. Os voy a poner un ejemplo muy del norte. Allí hay una cosa en el País Vasco que son las sociedades gastronómicas. A veces se les pone el apellido de culturales, pero en el fondo son gastronómicas, ¿eh? Bueno, pues cuando un ciudadano termina su tarea laboral, se va a la sociedad y allí hace el inventario de los productos, calcula la pérdida desconocida, es lo que tenía que ver y lo que hay, ve las diferencias, solicita ofertas para reponer el stock, puede convocar una junta general. Bueno, pues el trabajo del que viene se ha podido pasar 8 o 9 horas pues controlando el funcionamiento de una máquina. Pero si todas las personas tienen capacidad de pensar
y además por el mismo precio. ¿Por qué diablos no aceptamos esas capacidades de hacer? Gestionar lo que no existe supone situarse en el marco de la actividad donde la organización de la que se trate desarrolla esa actividad y ver quiénes son los mejores dentro de ese terreno, pero no en su entorno más próximo, en el mundo. Y ver cómo damos el salto de donde estamos hacia allí donde están esos que son los mejores. No se fía nunca del éxito parcial. Hay momentos en los que la euforia adormece. Si hay una droga que adormece de verdad, ese es el éxito mal digerido. Es decir, es que mi proyecto es un proyecto que recibe el aplauso general, que todo el mundo lo valora positivamente, que está consiguiendo tener rentabilidad, que somos ya 20 personas trabajando en el proyecto. ¿Dónde eres líder? ¿En tu pueblo? ¿En tu provincia? ¿En España? ¿En Europa? ¿En el mundo? Sin embargo, hay gente que se emborracha con los pequeños éxitos que va alcanzando. Un líder propone objetivos ambiciosos, tan ambiciosos que de entrada nadie se los cree. Y dice cómo se puede pasar de donde estamos allí donde parece imposible. Y además les dice a sus colaboradores, pero no os preocupéis, aquello que no se os alcanza, eso es mi tarea. Las tareas más duras me las quedo yo. Vosotros hacer lo que realmente estáis haciendo. Y entiende que las dificultades no son más que un aliciente. Que los obstáculos que aparecen en el camino no son más que elementos que impulsan a dar otro salto. Porque el elemento clave para conseguir objetivos ambiciosos es la voluntad. Tener voluntad de. La voluntad mitiga los límites. Se hace preguntas permanentemente. A mí una pregunta que me ha obsesionado toda mi vida es: si otros pueden, ¿por qué nosotros no? A ver, ¿qué nos pasa? ¿Acaso nuestro cerebro pesa menos? ¿O tiene menos conexiones neuronales? ¿O a lo mejor es que los otros aman más lo que hacen que nosotros? Porque ¿por qué no nos atrevemos a plantear proyectos más ambiciosos? Mi reflexión conduce a que si no nos atrevemos es por miedo. ¿Y por miedo a qué? A que se deteriore nuestra imagen. ¡Qué terrible! De manera que si aquello que intentamos no tuviera repercusiones públicas, no nos importaría, nos atreveríamos. Nos da miedo que nuestra imagen resulte deteriorada. Y pasando por una serie de elementos que a mí se me ocurre que son importantes para ejercer la función del liderazgo y la tarea del liderazgo, empiezo por la del crecimiento. Las empresas nacen todas pequeñas. Ahora vemos aquí el nacimiento de un grupo que, a pesar de que suma varias unidades, es pequeño. Lógicamente, ese niño o esa niña que acaba de nacer sería una monstruosidad que le impidiéramos crecer. Sería una monstruosidad. Engendraríamos algo insoportable. Nace para crecer, para desarrollarse, para hacerse mayor. Y las exigencias del crecimiento vienen, por una parte, por una universal, que es el propio mercado. Si nosotros hacemos las cosas bien, ¿qué quiere decir? Que aquellos a los que nos dirigimos valoran nuestra oferta de modo positivo. Si la valoran de modo positivo frente a otras alternativas, no tenemos más remedio que crecer. Tendremos más demanda permanentemente, porque querrán que seamos nosotros quienes les demos ese servicio o ese producto.
Pero es que en el mundo de la economía social en el que nosotros estamos, hay otro requerimiento aún más trascendente que obliga a crecer. ¿Acaso no decimos todos que nuestro modelo es más justo, es más social, es más equitativo, está más comprometido con el entorno, trata mejor a las personas? Eso lo decimos. ¿Y luego qué hacemos? Vamos a reducir a un núcleo limitado de personas todo ese bienestar que estamos aportando. Ojalá lo extendiéramos de tal modo que, aun perdiendo una parte de calidad, ocupara a muchísimas más personas. Estamos obligados a crecer por nuestra propia filosofía. Por eso, porque nuestro modelo es más ético, es más social, es más equitativo, porque las personas son protagonistas, pues démosle a una parte más amplia de la población esas opciones. Pero ¿cuánto crecer? Hacemos la media del sector y decimos, pues crecemos como la media. Pero la media aritmética ya sabéis las trampas que tiene. Recoge los líderes y recoge los más retrasados y hace la media. Quiere decir que si crecemos al nivel de la media, habrá otros muchos que estén creciendo muchísimo más que nosotros. O nos planteamos como objetivo de crecimiento lo que consigan los 3 primeros líderes mundiales. Mira, si el líder carece de generosidad, se encontrará a gusto y satisfecho administrando lo recibido. Creo que hay una parábola en el Evangelio, creo que es la de los talentos, ¿no? Aquel que los conservó y dice, mira, aquí están todos. Oye, no, te los di para que los multiplicases. Y para crecer tienes que crear equipo. Hubo muchos años en los que yo tenía un consejo de dirección cuyo consejo se reunía todos los jueves de todas las semanas, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y no teníamos ni orden del día, ni levantábamos acta, ni veíamos un solo número. ¿Qué hacíamos? Poner en común nuestras reflexiones, nuestras expectativas, nuestras frustraciones. Y la última persona que intervenía en ese consejo de duración determinada era yo. De manera que no supe nunca cuánto tiempo iba a tener. Había reuniones de consejo en las que no podía intervenir porque se había agotado el tiempo era sagrado, ¿eh? A la 1 teníamos que terminar el consejo porque había que ir a comer. Pero lo importante de la comida no era la comida, lo importante de la comida era la partida de mus en la que después nos jugábamos el café. Claro, pero esa tensión dinámica, ese crecimiento, genera conflictos. Y los directivos, y el líder en particular, tiene que aprender algo que probablemente, si no se lo propone, no lo va a conseguir nunca, y es a vivir sosegado en el desasosiego. El desasosiego es inevitable. El conflicto tiene que existir y el conflicto es incluso un elemento de impulso. Pero no se puede vivir como un drama, porque es mentira que sea un drama. A veces mucha gente me pregunta, claro, tú viviste tensiones muy fuertes. A ver, nosotros tuvimos épocas de crecimiento. En 5 años multiplicar por 5 la actividad, en 5 años multiplicar por 7 la actividad. Entonces era terrible el crecimiento, el desarrollo, la incorporación de nuevas personas. Dice, ¿con quién te confesabas? Yo con nadie. Yo me metía en una habitación, cerraba las persianas y a oscuras pensaba en el mundo. En este mundo al que pertenecéis vosotros es muy típico hacer referencias del tipo de hoy van a morir 7.000 niños en el mundo por falta de alimentación. En el siglo XX hemos tenido 2 guerras mundiales brutales en las que murieron más de 100 millones de personas. En mi entorno hay personas que no tienen empleo y que incluso
carecen de expectativas de conseguirlo algún día. Y después de un ratito de reflexión decías, tú simplemente eres un privilegiado que no te has enterado de la vida. ¿De qué te quejas? Luego, las tensiones hay que asumirlas y hay que aprender que el entorno tiene un papel muy importante, pero que el entorno condiciona, pero no determina. Claro que hay que conocer lo que pasa en el entorno, pero no para asumir lo que el entorno presume de nosotros, porque la mayor parte de los frenos proceden simplemente de construcciones ideológicas. Y por tanto, como son construcciones ideológicas, también se pueden destruir mediante construcciones ideológicas. Si estoy en un momento de baja moral, si resulta que carezco de energía, que carezco de fuerza, pues mira, chico, vas al supermercado y compras 1,5 kilos de voluntad. Y con eso, ¡pas!, sales otra vez cargado de ilusión. Y la innovación, liderazgo e innovación. Todos sabemos que la innovación es el cambio constante, el cambio permanente. En este caso, la innovación hay que entenderla mucho más allá que las propias evoluciones tecnológicas que se van produciendo permanentemente en la sociedad. Es decir, la innovación es estar convencidos de que para cada cuestión que ahora resolvemos de una forma, existe otra forma alternativa que la resuelve mejor. Precisamente aquí el líder juega un papel determinante. ¿Cuál es su posición respecto a la innovación? Por ejemplo, tiene que partir de una tesis de humildad, sabiendo que en su organización de casi todo hay alguien que sabe más que él. Pues hay que preguntar a todos los que saben, ¿cómo superamos el estadio en el que ya estamos situados? Hay que buscar permanentemente nuevas respuestas, pero en todos los ámbitos, en los mercados, en los productos, en los servicios, en la forma de relacionarnos, en las leyes. Hoy es que tenemos una ley, antes he escuchado aquí referencias, pero la ley no la hacen los políticos. Pues los políticos tendrán que hacer las leyes que a nosotros nos interese. He vivido multitud de elaboraciones de leyes, tanto en el ámbito autonómico como en el ámbito del Estado, como en el ámbito europeo, y siempre ha sido posible que las leyes se ajusten a lo que la realidad necesitaba. Hay una tesis, ¿no?, que dicen los juristas, y es que lo que hacen las leyes es recoger los cambios que se han producido en la sociedad. Luego, tácitamente, están aceptando que antes de que se elabore la ley ha cambiado la realidad. Pues cambiemos la realidad y luego consigamos que la ley acomode a los cambios que se han producido. Para que haya innovación hay que olvidarse de las certidumbres y hay que buscar la renovación permanente. Y hay que involucrar a todas las personas. No basta con tener un departamento de innovación. Todas las personas tienen que aportar su capacidad de pensar y, por tanto, de buscar soluciones. Claro que se generan resistencias en la innovación, porque vivimos muy cómodos cuando carecemos de incertidumbres. Sabemos lo que hay que hacer. Basta que un día salgamos de casa, si tenemos que coger el coche para ir al trabajo, y resulta que hayan puesto unas vallas diciendo cerrado por obras, y ya nos despistamos, ya no sé, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Por dónde voy? Bueno, en nuestros proyectos siempre hay vallas por todos los lados. Y hay que sustituir el miedo a lo desconocido por la pasión del descubrimiento. Dice, ¿cuánta gente se aferra al pasado por temor a aventurarse en terrenos todavía desconocidos, en terrenos ignotos? Hay un refrán que conoceremos todos que dice que cualquier tiempo pasado fue mejor.
Es una de las mentiras más popularmente admitidas. Precisamente se puede decir exactamente lo contrario. Cualquier tiempo pasado fue peor. Claro, pero si cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿qué viene entonces? La nostalgia, la mirada hacia atrás. Y aquí sí que hay que tener un temor extraordinario al paso del tiempo biológico. Porque a medida que crecemos en años, tenemos la tendencia a valorar mucho más lo que fue. Lo idealizamos, lo vestimos con un ropaje poético que no responde en absoluto a lo que fue. Es lo que pasa, por ejemplo, con la referencia a la juventud. Es que la juventud de hoy, como la mía, como la de mis abuelos, mejor. La primera referencia teórica que yo conozco se refiere a la cultura aramea, en la que hay una frase que dice, estamos hablando de 3.000, 4.000, 5.000 años antes de Cristo, dice, el mundo se va a acabar porque los hijos ya no obedecen a sus padres. Y sin embargo esos comportamientos los repetimos porque nos da pereza pensar. Yo recuerdo un momento en que había una crítica en la sociedad muy extendida a la globalización. Y era muy curioso, porque los grupos que se llamaban antiglobalización eran los más globales de la existencia. Se comunicaban a través de Internet. Tenían eslóganes comunes para todo el mundo. Se reunían en un sitio del mundo los procedentes de todo el país, de todos los países. ¿Y por qué? Por pereza mental, porque se podrían haber llamado alterglobalizadores. Vale, muy bien. Pero anti no, porque lo estaban practicando. Entonces, esa pereza mental que lleva al costumbrismo. ¿Sabéis? La mayor parte de las referencias nostálgicas al pasado, ¿sabéis? Desde mi punto de vista, ¿en qué se fundamentan? En la nostalgia por la juventud perdida. En vez de decir qué joven era yo, decimos qué maravilla de aquella época. No. Me acuerdo una vez aquellas historias en que nosotros que estábamos siempre sometidos a procesos de cambio, al entrar a comer una persona, era una chica, que había tenido un papel además extraordinariamente importante en un momento de crisis, me echa la mano así al hombro, me dice, Antonio, es que esto ya no es lo que era. Y a mí me salió del alma decirle, menos mal, ¿no? O allá cuando una de mis nietas, tenía 4 años, era una niñita muy salada, encantadora, simpática, y mi mujer se queda mirándola y dice, ay, Naira, cariño, no crezcas. Y la niña con 4 años le dice, Amona, si siempre voy a ser Naira. Y el malvado de su esposo que estaba dado, digo, oye, haberle dado ejemplo. Pero para que haya innovación tiene que haber libertad, tiene que haber espacio y tiene que haber tiempo. Si estamos siempre metidos en la batalla, no vamos a poder innovar. Cuando se dice que algo está perfectamente definido, todo atado, cada persona sabe lo que tiene que hacer desde el primer momento hasta el último momento, esa no es un grupo o una actividad donde se vaya a producir innovación. Claro que aceptar que desde el mismo momento en que se gesta una idea innovadora, desde ese mismo momento, ese propio enunciado de la idea innovadora lleva dentro de sí el germen de la caducidad, es muy duro. Pero sometido todo a los desastres que provoca el tiempo. Y los cambios, esa adaptación permanente, no hay que esperar a que llegue la crisis, no, por Dios. Cuando a un enfermo se le mete en el quirófano, sale con algún órgano menos. Los grandes cambios hay que adoptarlos en épocas de bonanza, precisamente cuando nadie cree que hay que cambiar.
Pues es una función del líder, que tiene que convencer de que a pesar de que todo va bien, hay que cambiar para que siga yendo bien. Hay un dicho chino que dice que si tienes que cambiar el tejado de tu casa, procura hacerlo cuando haya sol. Liderazgo e información. La información es la antesala de la participación. ¿Cómo me voy a adherir a un proyecto si no sé qué es ese proyecto? Hay que estar bien informados para mejorar el terreno participativo dentro de esa organización. Pero la información tiene dos ámbitos. Uno es hacia adentro de la propia organización y otro es hacia el exterior. Comunicar es a la vez una obligación y un derecho. Yo todavía me encuentro con muchos gerentes de cooperativas. Su peor día del año, ¿sabéis cuál es? El día de la Junta General, el día de la Asamblea. Van temblando, con miedo. Es al revés. Es el día de la eclosión de la democracia, donde yo me puedo conectar con todos y podemos hablar de todo y sentirnos parte de un proyecto conjunto. Y por tanto no puedo hablar solo de números, también de números. Y tenemos una responsabilidad enorme en la comunicación externa hacia la sociedad. Qué poco dados somos a comunicarnos con la sociedad. Las cooperativas y toda la economía social tiene menos prestigio dentro de la sociedad que el que merece. Y la razón fundamental es porque no se conoce lo que hace la economía social. Y además, generalmente, tenemos una tendencia, cuando nos comunicamos, a despreciar todo lo que hacen los que no son cooperativistas. Y eso es un error craso. No son nuestros enemigos los que eligen otra fórmula de sociedad. Y además tendremos muchas veces que colaborar con ellos. Los líderes de las cooperativas salen poco fuera del entorno cooperativo. Hay una endogamia que debe producir muchas endorfinas porque la gente se siente satisfecha estando con los suyos. Entonces los aplausos son fáciles. Hay que salir fuera, al otro mercado, al mercado menos complaciente. Y hay que decirles cosas. Los líderes del mundo cooperativo deberían participar en jornadas no cooperativas, en un congreso de economía, en un congreso de medio ambiente, y explicar sus posiciones y defender teorías allí. Y hablar no solamente de las cosas relativas específicas al mundo cooperativo, como la participación, como las personas, sino hablar de otras cosas de carácter más general. La fabricación adictiva, la empresa 4.0, es decir, no somos personas que estamos en empresas cooperativas, pero empresas. Tendremos que ser capaces de hablar de cuestiones que afectan al conjunto de la sociedad y que la sociedad está dispuesta a comprarlas. Y tenemos un problema tremendo ahora con la información. ¿Cómo permanecer informados? He hecho una prueba estos días, sabiendo que iba a venir aquí, he cogido y he entrado simplemente en Google y he puesto la palabra liderazgo. Y salían exactamente 60,5 millones de referencias. Y entonces he calculado, a ver, si me dedico solo a leer y leo una referencia cada 10 minutos, 9 horas al día, ¿cuántos años necesitaría para poder leer todas las referencias sobre liderazgo a lo largo de mi vida? De mi vida, y la de mis hijos, la de mis nietos, la de mis tataranietos, y no llegamos, porque harían falta exactamente 3.315 años. Entonces digo, no, vale, me retiro, no, me cansa vivir tanto, no quiero vivir tanto.
Es demasiado esfuerzo, me va a consumir demasiada energía, pero tengo que estar informado. ¿Cómo selecciono? Ahí viene la otra cuestión a la que somos poco dados, la reflexión. ¿Y si elaboramos criterios personales, criterios propios, criterios de grupo? La formación, liderazgo y formación. ¿Cuánto es la vigencia o cuál es la vigencia de un conocimiento recién adquirido? De lo más último, de lo más moderno. Antes he hecho referencia a la empresa 04, pero es que hemos pasado de la 02 a la 03 a la 04, yo creo que vienen seguidas, la 05, la 010, la 020, es decir, ¿cuánto es la vigencia de un conocimiento? Si tenemos que estar activos, tenemos que tener actualizados los conocimientos. Mantener las personas actualizadas a pesar de su edad. Porque la edad solo es un condicionante en la medida que carezcamos de voluntad de permanecer vivos. Dicen los científicos que las conexiones interneuronales mejoran con la edad y que además la capacidad de reproducción de nuevas neuronas es muy ágil en edades adultas. La cuestión es, ¿queremos vivir? Bueno, que cada uno tome su lección, yo no quiero dar ningún ejemplo. Claro, cuando yo pienso que la vida es el espacio comprendido entre dos momentos fundamentales en los cuales no tomamos parte. Nadie nos pregunta si queremos nacer y nadie nos pregunta si queremos morir. Y todo eso es un espacio vital, el que cada uno tenemos que adoptar la postura que decidamos. Pero no hay una edad. La edad nos la tenemos que construir cada uno de nosotros. Y tenemos, para estar actualizados en conocimientos, ¿qué es necesario? Disfrutar aprendiendo. Porque si es un esfuerzo no lo vamos a hacer. ¿Sabéis? El instrumento más importante que a mí me ha servido a lo largo de mi trayectoria para aprender no ha sido ni el management, ni el marketing, ha sido la literatura. La literatura. Al final se plantean nudos complejos que dan una salida finalista. Pues es la vida. Esos son los proyectos empresariales. Pero decíamos antes, no tenemos tiempo para reflexionar. Entonces, ¿tendremos tiempo para leer? Desde luego, un líder que no lee está agotado. Habría que establecer compromisos claros y rotundos para que todo mundo, o por lo menos las personas que tienen responsabilidades de mayor nivel, se obliguen a leer un libro cada, no pongo fecha. El paradigma del desarrollo, todos coincidimos a nivel de todos los pensadores, que es el conocimiento. Ese es el nuevo paradigma del desarrollo. El proyecto CAIS tendrá éxito en la medida que tenga liderazgo claro, rotundo, que haya equipos cada vez más potentes y que haya un conocimiento competitivamente mejor que el de aquellos con los que nos vamos a confrontar en el mercado. Porque ya sé que en el tercer sector hay ciertas reticencias a hablar de mercado, pero al final todos estamos en el mercado. Pero no es solamente un conocimiento por el afán de saber, es un conocimiento que transforma la realidad para hacerla más cercana a aquello que hemos definido en nuestro objeto social. El liderazgo y la intercooperación. Mira, CAIS es un proyecto de intercooperación.
Todavía no lo conozco suficiente para decir nada al respecto. Pero eso de redes vale bien si, pues mira, nos escribimos una carta y ahora como llega enseguida, hasta las transferencias van a llegar a los 10 segundos. No. Espero que eso no sea caís. Tiene que haber compromisos mucho más fuertes, mucho más rotundos. Hay que hablar. ¿Va a haber una dirección única? ¿Qué mecanismos de interconexión financiera vamos a gestar? ¿Quién va a decidir el nombramiento de los directivos? ¿Quién va a trazar las líneas básicas de los planes estratégicos? Porque si nos quedamos en esas cosas tan fabulosas, lingüísticamente hablando, de interconexiones en red y nos quedamos ahí, estamos solamente en el inicio de lo que es un proceso de intercooperación. Claro, evidentemente, esta tarde hablaremos mucho más con los que vayan al grupo ese, pero es que la intercooperación que yo defiendo y la que he vivido y a la que he dedicado todo mi esfuerzo, no solamente no es sectorial, sino que es intersectorial. Pero ¿es posible que alguien que se dedique a mejorar la vida de las personas con cualquier tipo de problema tenga algo que decir con el que se dedica a producir aceite? Sí, claro que sí, claro que sí. Es verdad que hay que dar un primer paso para dar un segundo, un tercero y un cuarto. Y por tanto, perfecto con que sea un primer paso, pero lógicamente no para quedarse ahí. Y hay una cuestión tremendamente importante en el ámbito de la intercooperación. Es que para que haya intercooperación real hay que aprender a dejar trozos de poder. Yo, porque quiero cooperar contigo, cedo una parte de mi autonomía para ponerla en común y para que decidamos conjuntamente. Y ahí vienen las grandes dificultades de la intercooperación, que incluso traicionan el objeto social con el fin de no ceder poderes. Si os pongo un ejemplo muy lejano, para que no moleste a nadie, un día estando en una pequeña población, en Zamora, yo nací en un pueblecito de Zamora, cuando llegué iba a dar una charla y estaba esperándome una serie de gente allí y había un señor que tenía mucha ilusión en conocerme, en estar conmigo, en invitarme una cerveza, porque en su cooperativa tenía un éxito espectacular. Su éxito es que era una cooperativa que fabricaban quesos de oveja y había conseguido entrar en la gama del Corte Inglés y él estaba eufórico y con toda la justicia del mundo. Y, lógicamente le hice una sola pregunta porque el objetivo mío no era meterle el dedo en el ojo, era tomarme con él una caña y disfrutar. Pero, hombre, no me atreví a dejar pasar la ocasión para decirle ¿cuántas cooperativas como la tuya hay en Zamora? Me dijo, otras 12. Lógicamente no seguía argumentando. Pero le hubiera podido decir, ¿qué crees que hacen los gerentes de las otras 12 cooperativas más que estar esperando en la cola del Corte Inglés? Y cuando les reciba, ¿qué les va a ofertar? Como es el mismo producto, 5 céntimos más barato. La intercooperación es algo muy serio, de gran alcance. ¿Cómo vamos? 5. Liderazgo y democracia. Los que estamos en esta sala todos sabemos que la democracia es un elemento clave y diferenciador del mundo cooperativo. Todos tenemos derecho a voto, todos tenemos el mismo valor en nuestro voto, da igual que sea el director general, que sea la última persona que acaba de incorporarse y otros lleven 20 años. Bueno, luego es ciertamente un hecho diferenciador y algo que es una fortaleza clarísima del modelo. Pero ¿cómo entendemos la democracia? Porque la democracia habrá que estructurarla. Tendrá que tener normas de aplicación. No como yo observo a veces que entra cualquiera y como es socio de la cooperativa está hablando de cualquier cosa con cualquiera. Digo, no, la democracia se estructura en tiempo, en lugar, en fórmula.
No es que por el hecho de que sea socio, es decir, cualquier propietario de unas acciones de una empresa, por el hecho de que sea propietario de unas acciones, no va allí a empezar a decir ¿cómo estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos haciendo aquello? Tendrá los órganos, en el Consejo, en la Junta, donde sea, y a veces eso lo olvidamos. O sea, la democracia tiene que estar definida y estructurada. Y el líder tiene que comprometerse con su propia posición, con lo que él cree, y pelea a tope por sacar adelante lo que él cree, lo cual puede tener dos consecuencias, que lo consiga o que no. Si lo consigue no hay ningún problema, y si no lo consigue, tendrá la humildad necesaria para aceptar que ese es el estadio actual del pensamiento de ese colectivo y que una vez que ha peleado a tope por sacar adelante lo que él cree, no ha salido y tiene que defender la decisión que se ha tomado democráticamente, no es fácil. Y una vez, en un gran aparato representativo, peleé a tope por conseguir una determinada cuestión. Creo que éramos 750 votos y perdí por 7. Al día siguiente la gente se asombraba de que yo estuviera defendiendo la postura que había aprobado la mayoría. Pero en el mundo cooperativo no suele pasar eso. Quedan resabios y nadie acepta y nadie asume y sigue peleando y entonces vienen las discordias internas. Y muchas veces dedicamos más energías a resolver problemas internos que a confrontarnos con nuestros competidores en los mercados. El objetivo de un líder no es dirigir por consenso, es otro error. Todavía sabe que tiene que dirigir por mayorías, pero no por consenso. El consenso lleva a la mediocridad. Todavía estos días repasaba viejos apuntes, era en otra comunidad autónoma, había unas cooperativas que habían pedido incorporarse a un proyecto intercooperativo y en ese consejo que tenía que decidir había optado porque la decisión se tomara por unanimidad. Eran 12 miembros del Consejo Rector. 10 votaron a favor de que se incorporaran esas cooperativas y 2 en contra. Como no se alcanzó la unanimidad, se les rechazó. ¿Es justo eso? ¿Es democrático? La generación de opinión en un grupo tiene un problema muy gordo, y es que puede que haya incluso una mayoría que se decantan por una determinada posición, pero cuando alguien levante la mano y diga, sí, pero ¿y si eso nos sale mal? Y entonces los más aventureros, los más valientes, los más comprometidos, los más generosos van a pensar, oh, y baja al nivel de la media. Es decir, un líder no es un notario que define cuál es el pensamiento medio de un grupo, sino que pelea por lo que él cree que se debe conseguir en ese proyecto. Y la separación de poderes entre ejecutivo y los órganos de gobierno. Eso tiene que estar rotundamente claro porque si no entran las confusiones permanentes. La definición o la serie de cuestiones que afectan o que se les delega a un órgano tienen que ser las que sean, pero tienen que ser claras, rotundas, y no inmiscuirse luego los unos en la función de los otros. Y voy terminando. Liderazgo y permanencia en el tiempo. Cuidado, porque cuando los liderazgos son consolidados, pueden eternizarse en esa tarea. Pueden eternizarse porque además llevan detrás de sí probablemente una trayectoria de éxito y nadie les discute lo que han logrado. Pero como los proyectos generalmente desbordan a sus promotores, llega un momento que crece más el proyecto que el propio promotor. Y el que ha sido el elemento básico para que el proyecto sea alcanzado, el grado de desarrollo que ha conseguido, acaba siendo el freno más tremendo a que ese proyecto continúe desarrollándose. Y además nadie le va a decir nada porque respetan esa historia y porque además todavía mantiene el poder. A ver quién le dice algo. Sin embargo, no hay un buen líder si no es capaz de aceptar
que es sustituible. Se está, y hay que estar atento a descubrir los signos, más que los que provengan del entorno. Uno tiene que autoanalizarse permanentemente para saber si realmente está contribuyendo al desarrollo del proyecto o si ya es un freno. Y dejarlo a tiempo no disminuye una trayectoria. Bien al contrario, lo que hace es engrandecerla. Y ya termino diciendo que el líder tiene que comportarse con integridad. Una fórmula de demostrar la integridad es cómo se gestionan los éxitos y los fracasos. Hay una fórmula matemática muy sencilla. Cuando hay un éxito, el líder se queda con el 10% y reparte el 90%. Y cuando haya un fracaso, invierte los porcentajes. Deseo mejor a este proyecto que nace con tan estupendos augurios, y os digo que para mí ha sido muy importante en la vida comportarme de acuerdo con el siguiente eslogan: hacer lo imposible, hacer lo posible por alcanzar lo imposible. Y si finalmente lo imposible no es posible, volver a intentarlo. ¿Cuántas veces? Las necesarias para que aquella utopía que estaba en el horizonte acabe siendo una cuestión de gestión ordinaria. Muchas gracias.